Muy bien, entonces en este ejercicio vamos a incluir local storage usando la librería store.js y usar jQuery para cambiar el estado de este foco que se vea como prendido y usar local storage para almacenar el estado de ese foco. Entonces vamos a la primera parte, que sería darle la interacción a este switch. Cuando yo le dé clic aquí, que se prende el foco y que este cambie. Para empezar, yo quiero que el usuario darle, sobre todo cuando está en desktop, cuando está encima de esto, que cambie a manita para que sepa que es clicleable. Esto lo podemos hacer muy fácil en el switch. El switch es ese, ¿no? Tiene el de background del sprite y solo está mostrando una parte de ese background, ¿no? Puedo ponerle cursor, pointer, y esto lo que hace es que cambia. Déjenme, regreso. Esto hace que el cursor se vuelva un pointer cuando estoy arriba, sin necesariamente ser un link. Eso ocurre siempre con los links, ¿no? Y este, si ven, no es un link, es un build div, pero al darle cursor pointer hace que cuando paso por encima de él se vuelve una manita y esto le da al usuario el cue de que es un elemento clicleable, ¿no? Bueno, vamos a detectar el clic en él y entonces deben de pasar varias cosas. Debo de mover este sprite para que se muestre la parte on del sprite y debo de cambiar esta imagen para que se muestre el foco prendido, ¿ok? Entonces ya incluí jQuery, ya incluí store.js, puedo ya escribir eso. Entonces antes de cerrar el body, abro un tag de script y vamos a detectar el clic en la clase switch con un onClick y que cuando le des clic ejecute una función. Vale siempre la pena aquí imprimir algo en la consola para ver que eso está ocurriendo y no hay ningún problema. Voy a imprimir AAA o lo que sea. Si actualizo y prendo mi consola y doy clic aquí, me pone la AAA, entonces si estamos entrando a ese clic, ya puedo quitar esto y escribir lo demás, ¿no? ¿Qué quiero que pase? Que él mismo, este switch que tiene el sprite de fondo, que se mueva, ¿no? Entonces le puedo decir, yo mismo, ¿se acuerdan de esta sintaxis, no? Cambia mi CSS, ¿y qué es lo que vamos a cambiar? Su background position, ¿sí? Y será 0 en X porque no se mueve en X, ¿no? Es con respecto a este sprite, ¿no? Ahorita estoy mostrando esta parte, el off, estoy mostrando esta parte. Entonces en Y, ¿a qué parte lo debo mover? A 0,0, ¿no? Para que se muestre ahora esta parte de aquí, ¿sí? Entonces 0, 0, sin la coma, perdón, así nada más. Y entonces con eso ya va a cambiar a ese, vamos a verlo. Le doy clic y mueve ese sprite, ya se ve la otra parte, ¿no? Entonces ya le da la idea de que lo está prendiendo, ¿no? ¿Qué otra cosa habría que cambiar? El foco, ¿sí? El foco tiene la clase bulb, entonces podríamos decirle busca la clase bulb y cambia su CSS, ¿no? ¿Qué vamos a cambiar de ese? Su background como tal, no el background position, porque este no está con sprite, este tengo dos imágenes independientes, ¿sí? Background, URL, y bueno, aquí la tengo, ¿no? Es image, y uno se llama lightbulb off y el otro se llama lightbulb on, ¿ok? Entonces ponemos este. No lo copié. Vamos a copiar este aquí. Y este sería on. ¿Sí? Entonces solo para mostrar lo que está ocurriendo. Ahorita hago una pausa para que acaben de copiar. Pero eso ya cambia el foco a on y hace este efecto, ¿ok? El problema, hay varios problemas. Uno, que si le vuelvo a dar clic no hace nada, lo debería de apagar, se supone. Y otro, que si actualizo la página, se resetea siempre a off, por como está, ¿ok? Hago una pausita aquí. Entonces vamos a arreglar esos problemas, ¿no? Y vamos a hacerlo de una vez ya con local storage, para que se vea la utilidad, ¿sí? O sea, yo quisiera almacenar el estado del foco, que en un inicio puede ser que esté apagado, está bien, pero si el usuario lo prende y yo actualizo la página, quiero que se mantenga encendido, ¿no? Esa es la idea de local storage. Entonces vamos a hacerlo del siguiente modo. Vamos a crear una variable. Bueno, voy a ir moviendo varias cosas. Primero, un modo muy sencillo de usar local storage es así, ¿no? Estoy creando una variable que se llama foco. Esa variable, ¿dónde se guarda? Pues en la memoria del navegador, dijimos, ¿no? Y está valiendo off. Ahorita no le estoy haciendo nada más, ¿sí? Lo importante es que eso ya se almacena, ¿no? La puedo ver aquí en las herramientas de desarrollador en profiles, perdón,
en perfil, en application, perdón, y si te vas a file, ahí se ve lo que estás guardando en local storage. Yo puedo borrar lo que hay en local storage, lo vimos aquí, con un store clear, ¿sí? Entonces podría yo incluso desde la consola escribir store clear, y eso va a borrar todo lo que hay en local storage. Si me vuelvo a ir a application, y a local storage veo que ya no hay nada. Y si actualizo la página, y me vuelvo a ir aquí, veo que ya se creó en el local storage esa variable, foco y vale off. Eso lo estoy haciendo aquí. ¿Correcto? Y luego, pues si cambia mi estado a on, ¿yo qué quiero que ocurra? Digo, voy a mover varias cosas. Solo estoy siguiendo como que mi pensamiento lógico. Podríamos decirle que ahora foco vale ¿cuánto? On. Algo así, más o menos, ¿no? O sea, prendes el foco, le das al usuario la visión de que se prendió el foco y el switch. Y ahora la variable vale on. ¿Sí? Entonces si yo actualizo mi página y me voy aquí, foco vale off, pero si doy clic aquí, foco está cambiando su valor a on. La bronca es que si vuelvo a actualizar la página, pues vuelve a su estado off por esta línea, porque siempre está ejecutando esta línea de código. ¿Sí? Lo que podríamos decir es, no hagas siempre el foco off. Solamente ponlo off si no existía ese foco todavía, si apenas se va a crear. Entonces, cuando yo leo una variable con un store.get, si esa variable existe, pues me va a arrojar el valor. Y si no existe, me va a arrojar nulo, que no existe. Entonces podría decirle, si busco una variable que se llama foco, y si esa variable es null, entonces quiere decir que no existe, y podría hacer algo en el else, ¿no? Por ejemplo, si no existe, entonces la creo. Ahorita olvídense de este else si quieren. Entonces esto es, si no existía, si yo voy al store.get y no existe la variable foco, quiere decir que es null, entonces sí la creo y comienza en off. Pero si la cambio en algún momento y yo actualizo esa página, ahora store.getFoco ya no va a ser null, entonces no va a entrar aquí y no le va a resetear su valor a off. ¿Se entiende esa idea? Vamos a verla. Si actualizo, me dice que foco vale off, y si yo lo prendo, ahora foco vale on. Y si yo actualizo mi página, aunque esto se ve en off porque no le hemos cambiado nada, pero mi variable se mantiene en on. ¿Sí? ¿Vamos bien? Entonces ya ahora sí puedo estar seguro de que en store.getFoco ya tengo on u off. Ahora falta hacer las cosas acorde aquí. Entonces la podemos usar, ¿sí? En lugar de siempre prender el foco, pues no siempre lo voy a prender. Si estaba apagado, lo voy a prender. Si estaba prendido, lo voy a apagar. Entonces, antes de hacer esto a lo güey, podría decir if store.getFoco es igual a off, por ejemplo, entonces si lo prendo y en el else lo apago, ¿no? Entonces aquí sería prender el foco y guardar el estado, obviamente. Y si no, apagar el foco y guardar el estado, ¿sí? Entonces esto ya sabemos que es prender el foco, entonces lo voy a quitar de aquí y lo voy a meter aquí adentro. Y para apagar el foco es algo muy similar, ¿no? Porque, ¿qué es? Cambiar el background position a 100%, cambiar la imagen a light bulb off, ¿sí? Y guardar el estado como off. ¿Sí se entiende? Ahorita hago una pausa, solo vamos a ver que esto ya funciona, ¿ok? Voy a actualizar mi página. Aquí hay que arreglar todavía un detalle, que es que aunque el foco me dice que está on, mi foco se está poniendo off. Ese es un detalle, pero si lo prendo, ya se prende, y si le doy clic y lo apago, ya se apaga y cambia a las dos. El único problema es que cuando está en on y yo actualizo, aunque esto se mantiene en on, pues deberíamos de leer de un inicio cuando cargo la página el valor que tiene esta variable para que si está en on no lo muestre esto apagado, ¿sí? Y eso lo podemos hacer aquí, ¿no? Aquí le estamos diciendo, si no existe el foco, pues entonces lo creas. Y está bien que se muestre así en off porque se acaba de crear. Pero, si ya existe, aquí tendríamos que checar si el foco está prendido, o más bien checar si la variable foco del store
está en on. Si sí, mostraríamos el foco encendido, ¿no? Mostrar el foco encendido. ¿Sí? Que es algo parecido a esto, pero le voy a quitar muchas cosas, ¿no? Más bien haríamos algo así como, si el foco está on, entonces lo muestras prendido, que es así, pero no es el this, ¿no? Es el switch. Y esto lo podemos quitar, y esto lo podemos quitar. ¿Sí? Entonces nada más le estamos diciendo, si sí existe la variable foco, si no es nula, vamos a entrar aquí, y entonces aquí estamos checando si el valor de esa variable es on. Si el valor de esa variable está en on, entonces mostramos el switch encendido y mostramos el foco encendido. ¿Sí? Entonces esto ya funciona. Si mi variable está en on y actualizo, ahora sí me está mostrando el foco como es. ¿Sí? Y si esto está en off y yo actualizo, me lo pone en off. Y si lo prendo y actualizo, me lo pone en on. Y como ya lo está guardando en el store, quiere decir que yo puedo cerrar mi navegador, ya no tengo Chrome abierto, ¿ok? Lo vuelvo a abrir, entro a esa página y el estado se mantiene, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues mi variable que está por ahí, en application, perdón, sigue estando su estado en on. ¿Hasta ahí vamos bien? Le voy a hacer una pausa aquí. Muy bien, entonces con este ya funciona hasta aquí con un foco. Ahora vamos a extenderlo a 3 focos y además a usar más propiedades de local storage. Entonces ya no voy a usar este. Voy a empezar con este. Y le voy a quitar ahorita todo el script y lo vamos a hacer esto desde cero. Entonces si quieren creen un nuevo archivo o básense en este. De todas maneras yo les voy a poner todos en Blackboard. Si ven, lo único que hice fue crear más focos, igualitos. Cambié un poco el estilo, creo, y agregué span. Es más, ahorita les comparto este archivo. Solo lo muestro aquí rápidamente para que quede en el video. Es este. Index, ¿qué le puse? 3 focos. Ok. Entonces lo único que hice fue agregar un span que trae los watts, porque también es información que quiero guardar del foco, y lo demás es lo mismo, ¿no? Vamos a hacer una pausa ahí. Entonces vamos a extenderlo para que funcione para 3 focos, como en este ejercicio. Aquí tenemos ya los 3 focos, ¿ok? Entonces igual ahorita no tengo nada de código, solo es, no tengo nada de JavaScript ni de local storage, es puro HTML y CSS. Vamos a trabajar en esto. Entonces vamos a extender local storage un poquito, como aquí, para ahora en lugar de guardar foco on-off, yo quiero guardar más información del foco, entonces tendré aquí algo como foco 1 y podré obtener su estado, que sí puede ser on-off, puedo tener su ubicación, cocina, recámara, bla, bla, puedo tener watts, muy bien, y n propiedades, color, si es un Q de Philips, si quiero cambiar su color, no sé, podría hacer más cosas, ¿no? Intensidad, si lo tengo con un dimmer, no sé. Entonces, tengo 3 focos, foco 1, foco 2, foco 3. Vamos a crear nuestro script aquí y vamos a empezar con algo similar a lo que hicimos en el pasado. Voy a tener ahora una variable de control que me diga cuántos focos tengo, que puedo llamar total de focos o algo así. Para eventualmente lo que quiero es poder agregar o eliminar focos realmente, ¿no? Que se haya una parte de administración un poco más decente. Entonces lo que podría hacer aquí es tener en una variable de store el total de focos. Entonces podría preguntar si store.get, vamos a llamarle a la variable tot_focos, que es el total de focos. Si es nula, la iniciamos, ¿no? Con un store.set, ¿sí? Y le ponemos tot_focos. ¿Y qué valor va a tener? 3 en este caso porque tengo 3 focos fijos en mi página, ¿ok? Esto es, digamos, la primera vez que el usuario entra. Else, pues ahorita vemos si le hacemos algo. Entonces creo una variable total de focos que llamé tot_focos. Y también hay que crear los objetos de los focos, cada uno, ¿no? De acuerdo a lo que tienen aquí, más o menos. Entonces los voy a crear. Store.set
le llamaré foco 1, y luego la sintaxis es entre llaves va el resto, y entonces aquí vamos a ponerle, no sé, estado, por default vamos a ponerle que todos estén en off, lugar, que es donde está el foco, el primero está en la cocina, y vamos a ponerle sus watts como numérico, y dijimos que el primero era de 100 watts. Vamos a ponérselo como string para luego jugar un poco con esto. Y esto lo duplico un par de veces con Command D y puedo crear los otros focos, ¿no? Foco 2, foco 3. Lo que cambia es su lugar. Este está en la recámara y es de 75 watts. Y este estaba en la sala y es de 25 watts. Eso es cuando, digamos, la primera vez que entro a la página, ¿no? No existía esta variable totFocus, entonces la estoy creando, ¿sí? Y estoy creando esos 3 objetos de foco. Si ya existe, tendríamos que, y lo hacemos ahorita, leer los focos y ponerles el estado correcto. O sea, si el foco 2 estaba prendido, debe de aparecer prendido aquí. Si el foco 3 estaba prendido, debería aparecer prendido, pero eso lo hacemos ahorita en un minuto aquí, ¿no? Vamos a ver que esto ya está ocurriendo. ¿Por qué está ocurriendo? Porque, para empezar, no tengo mi variable totFocus, ¿sí? Estas son de otro ejercicio. Vamos a quitarlas todas si quieren. Puedo ponerle store.clear. Con eso ya no tengo nada en el local storage de mi aplicación, está vacío. Entonces, si yo actualizo esta página, va a preguntar, oye, ¿esto es nulo? Sí es nulo, porque pues no hay nada aquí, ¿no? Entonces, lo que pongas aquí va a ser nulo. Y entonces va a crear estos 4 objetos, ¿sí? Vamos a actualizar la página y vemos que ya ocurrió eso. O sea, ya creó mis objetos, totFocus, bla, bla, bla. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Sí? Luego sigue lo mismo. Es, bueno, parecido al ejercicio anterior de un foco, solo que lo vamos a extender un poco, pero igual yo quiero escuchar el clic en las clases switches, ¿no? Porque escuchar el clic en la clase switch, escucharé el clic aquí o aquí o aquí, ¿no? Ah, ya no le había puesto en mi clase switch su cursor pointer. Vamos a ponerlo para que me ponga la manita, se ve mejor. Y bueno, vamos a escuchar el clic en la clase switch. Esto es igualito a lo que teníamos en el otro. Switch onClick. Ejecute esta función. Y aquí, ¿qué tenemos que hacer? Tendríamos que detectar qué foco es al que le di clic. Tendríamos que detectar el estado que tiene ese foco. Si está prendido lo apago, si está apagado lo prendo. Y finalmente guardar ese cambio de estado que le hice al foco. ¿Sí se entiende más o menos esto? Muy bien. ¿Cómo puedo saber qué foco estoy presionando? ¿Cómo puedo saber si presioné este, o si presioné este, o si presioné este? Exacto. Tendríamos que leer el ID. Ahora, si presiono esto, ¿cómo puedo leer este ID? Pues con jQuery lo hacemos muy fácil. Sería el ID de quién respecto a este. De su papá. ¿Estamos de acuerdo? Sí, así es. En JavaScript están parent, child, siblings. Es toda una familia. Entonces, yo doy clic en este, pero quiero leer el ID del papá. Eso lo hacemos muy fácil con JavaScript. Vamos a imprimirlo en una consola. This.parent, ese es su papá, ¿sí? Punto attribute ID. Esto me va a imprimir el ID del papá del switch que presione. Vamos a verlo. Doy clic aquí, me pone foco 2, doy clic en este, me pone foco 1, doy clic en este de acá, me pone foco 3. O sea, está yendo a ti que te presionaste, ve a tu papá. Entonces, si me presionó a mí, voy a mi papá. Y dentro de ese papá, tráete su atributo ID. Entonces, dentro de ese papá, me traigo su atributo ID, es decir, esto de aquí. ¿Ok? Y ahorita lo estamos imprimiendo en una consola, no lo quiero en una consola, vamos a guardar una variable que llamaré f de foco. Puedo quitar esto y esto.
¿Ok? Entonces en la F tengo un string, ahorita es un string nada más, ¿sí? Lo que voy a hacer es leer ese objeto que está guardado en el storage, algo como esto. Si yo creé esa variable user, aquí vimos que para leerla tengo que usar storeGet y pasarle el string, el nombre de esa variable. Y luego ya que la tengo en un objeto, ya puedo usar y acceder a sus variables como .name, .likes, que son estas de acá. Entonces vamos a hacer exactamente lo mismo. Ya tenemos este string. Este string de aquí lo tenemos en F, ¿correcto? Entonces ahora sí creemos una variable que llamaremos foco, que es store.get, ¿quién? La F. Si presioné el switch del foco 3, se va a traer foco 3. Si presioné el switch del foco 1, se va a traer el foco 1. ¿Sí? Si lo imprimimos en la consola, me va a imprimir todo el objeto de local storage. Vamos a mostrarlo. Doy clic aquí y ahí está mi objeto, que es mi objeto foco 2, perdón, que tiene estas propiedades, ¿sí? Aquí puedo ver en alguna propiedad debe venir su ID. En algún lado, no sé dónde. Bueno, ahorita lo buscamos, de todas maneras no me importa mucho. Si doy clic en este es el otro foco, el de la cocina, ¿ven? Y si doy clic en este es el foco de la sala. ¿Sí? ¿Se entiende hasta aquí lo que llevamos? Yo podría imprimir de ese foco, no sé, su lugar, por ejemplo. Y entonces esto me imprimirá cocina, recámara, sala. O puedo imprimir otra cosa, puedo imprimir sus watts, por ejemplo, ¿no? Lo chido, fíjense, aquí bracket ya me está poniendo. Aquí no lo hace, no sé por qué debería de. O sea, sí lo trae ahí, pero no me lo filtra solo las propiedades de ese, ¿no? Pero bueno. Watts, y entonces imprimiría 100 watts, 75 watts, 25 watts, ¿sí? Es decir, estoy leyendo este objeto. Lo que hace aquí es traerse o foco 1 o foco 2 o foco 3, lo almacena en foco, y después de foco puedo imprimir su estado o su lugar o sus watts. ¿Sí? ¿Para qué era el punto ATP? Cada que estoy dando clic en un switch, ya estoy leyendo el objeto del foco al que corresponderá ese switch, ¿no? Y lo estoy imprimiendo aquí ahora. No lo quiero imprimir en la consola. Quiero hacer algo como en el ejercicio anterior, donde si ese foco, su estado, cosa que ya puedo leer aquí, ¿no? Puedo leer el estado de ese foco, que obviamente los tres ahorita es off, ¿sí? Pero si el estado del foco, del switch que presioné era off, hay que prenderlo y guardar el estado, igualito que hicimos en el ejercicio anterior, ¿sí? ¿Cómo hacemos esto? Vemos que en foco ya puedo leer las variables. Entonces, si yo quisiera reescribir ese objeto, vamos a verlo ahorita con el primero. Si yo doy clic en este, ¿su lugar va a cambiar? No, va a seguir siendo el foco de la cocina. ¿Sus watts van a cambiar? No, lo único que va a cambiar va a ser su estado. El problema aquí es que con local storage desgraciadamente no puedo reescribir este objeto solo cambiando un valor, sino que tengo que escribirlo todo de nuevo. Si quiero cambiar esto, tengo que volver a crear el mismo objeto, y entonces estos los vamos a repetir, los vamos a tomar del objeto que ya teníamos, y solo este lo vamos a cambiar. Entonces haríamos algo así, fíjense. Preguntaríamos para empezar, ¿no? Si foco.estado, ahí ya sabemos que tenemos un string on o off, ¿no? Esto es muy parecido al ejercicio anterior. Le diríamos, si el estado es off, entonces hay que encender el foco y guardar el estado. El estado de encendido, ¿no? Else quiere decir que ese foco estaba prendido, entonces hay que apagar el foco y guardar el estado de apagado. ¿Sí? Vamos a hacer eso. ¿Cómo encendíamos el foco? Pues cambiábamos el background de ese foco y cambiábamos el background position del switch de tal modo que pareciera que este foco ya está encendido. ¿Sí? Eso es casi igual al ejercicio anterior. ¿Quién está detonando esto? El switch. Entonces, si le digo this, estoy haciendo referencia a ese switch, ¿correcto?
y había que cambiar su CSS. Esto es igualito al ejercicio de un foco. Y vamos a cambiar su background position a, ¿cuál era el del on? 0, 0, ¿no? En mi switch, que es este de aquí, el 0, 0 es el on y el 0, 100% es el off, ¿correcto? Entonces esto cambia el switch, ¿sí? Esto lo va a hacer. Si yo le pico, va a cambiar el switch de cualquier foco. Eso está bien. El problema aquí viene en el bulb. Lo que habíamos hecho anteriormente era decir, busca la clase bulb y cámbiale su CSS y era su background. Va a cambiar los 3 focos. Ese es el problema, sí. Lo voy a hacer solo para ilustrarlo, aunque ahorita lo vamos a ajustar. Image, no me acuerdo cuál era, pero me lo voy a copiar de aquí. Y era light bulb on, ¿no? Entonces, exacto, ahí viene el problema. El problema es que si le hago aquí, pues cambia los 3 focos, porque los 3 tienen la clase bulb. Entonces yo no quiero que cambie a todos. ¿Cómo diferenciamos? Si yo pique este, estamos de acuerdo que yo quiero que cambie este, ¿no? Por ahí va, muy bien, por ahí va. El modo de pensar de jQuery es mucho más sencillo. En lugar de todos los bulbs, ¿por qué no solo los hermanos bulb de este switch? Ese es el modo más fácil de pensar. Entonces, en lugar de agarrar todos los bulbs, yo puedo agarrar los siblings de él. Sería this.siblings. Y de esos siblings, solamente bulb, ¿no? Porque ¿cuántos hermanos tiene? Pues tiene 3 hermanos switch, ¿no? Tiene el H1, tiene el span y tiene este, ¿no? Entonces de esos hermanos, solamente bulb. Y con ese cambio, ya solo cambia al suyo. ¿Cuáles son sus hermanos? Los hermanos, pues son si es de, ¿quiénes son los hermanos de este? Pues este de aquí, y este de aquí, y este de acá. ¿Quién es su papá? Este de acá. ¿Quién sería su abuelo o parent? Este de acá. ¿Quién sería su hijo? No tiene. ¿Ok? Pero podríamos, en dado caso que tuviera yo algo allá adentro, podría entrar con child. Entonces en jQuery puedo usar esos selectores, ¿no? Siblings, parent, child. ¿Ok? Entonces esto es algo interesante. Ahí lo voy a dejar. Esto enciende el foco, perfecto. No hemos guardado el estado para nada, ¿no? Si yo actualizo esto se repite, se vuelve a off, ¿no? No debería pasar. Si yo le doy aquí y actualizo, quisiera que ese se mantuviera en on. Sin embargo, el objeto, no estamos todavía cambiando nuestro objeto en local storage y todos se mantienen en off. ¿Sí? Entonces eso es lo que nos falta, que es guardar el estado de encendido. Vamos a ponerlo aquí en otro comment. Guardar el estado. ¿Cómo lo hago? Fíjense esto es lo interesante. En foco yo tengo el objeto, ¿no? Que quiero modificar. Ya sé que es foco 1, foco 2, foco 3. Eso lo sé porque de aquí me traje el attribute y ese fue el que leí. Entonces ahora hay que volver a escribir ese foco con los mismos valores de lugar y watts, y lo único que va a cambiar es estado. Como lo encendí, su estado va a ser on. ¿Sí? Entonces fíjense, aquí es donde tenemos que volver a escribir todo el objeto con un store.set. ¿Cómo se va a llamar mi objeto que quiero sobreescribir? Foco 1 o foco 2 o foco 3. ¿Eso dónde lo tengo? En la F tengo ese string, ¿se acuerdan? Lo leí del papá del switch de su attribute ID, es decir, es o este de aquí, o este de aquí, o este de aquí, ¿sí? Entonces reescribo ese foco y lo demás va a ser muy parecido a esto. Sin embargo, el estado sí sé cuál va a ser, ese lo voy a hardcodear, lo voy a escribir, su estado va a ser on, porque estoy encendiendo el foco, ¿sí? Su lugar no va a ser cocina, porque entonces cualquier foco que cambie se va a volver cocina. Entonces, en lugar que escribo
Algo así, muy bien. This, punto lugar, realmente es foco, el foco que leí. Punto lugar. Aquí sí ya me lo pone muy bonito, fíjense. Las propiedades de ese objeto solo tiene 3. Lugar. Y en watts lo mismo. Foco, punto, watts. Entonces estoy reescribiendo el objeto foco 1 o foco 2 o foco 3. Lo único que estoy hardcodeando es su estado. Y lo demás leo el que tenía y se lo vuelvo a poner. ¿Sí? Ya podemos hacer el estado de apagado porque es muy parecido, ¿no? Voy a copiar todo esto. Ahorita acabando esto hago una pausa. Voy a copiar todo esto aquí abajo. ¿Qué es lo que cambia? Pues ya no es encender el foco, ¿no? Ahora es apagar el foco, que es el background position cambia al 100%, ¿se acuerdan? Este es el switch, ¿sí? Y el hermano, en lugar de on le ponemos off a la imagen, y en el estado, en lugar de on, le ponemos off. Y eso ya funciona para todos los focos, aunque al inicio de la página nos falta aquí leer los focos y ponerles el estado. Eso no lo está haciendo todavía. Pero ya cambia cada foco y guarda su estado. Fíjense, lo voy a mostrar aquí. Tengo mi foco 1 con estado off. Pero si le pico aquí, ahora ese foco ya se reescribió y lo único que cambió fue su estado on. ¿Correcto? Si le pico a este, ya se prendió. Y si le pico a este, ya se prendió. Ya están con ese estado. El único problema es que si yo recargo la página, aunque los estados están bien en on, los focos no están ilustrando eso. ¿Por qué? Pues porque al principio cuando abro la página, estoy entrando a este else y este else ahorita no está haciendo nada. Entonces nos falta ver que sí existen ya esos focos y hay que ponerles el estado en on. Voy a hacer una pausa aquí. Esto ya funciona. Ya vimos que cambia el estado, pero el problema es que cuando actualizo la página no hace relación, no hay relación, ¿no? Porque me dice que los 3 focos están encendidos, pero yo los 3 focos los veo apagados. Entonces, cuando inicia la página que se ejecuta esto, como ya tengo, ya tot focus no es null, ¿no? Porque tot focus ya tiene un valor, ya vale 3, ¿sí? Entonces voy a entrar aquí a este else, y aquí como ya sé que ya hay focos y que tienen sus estados, lo único que tengo que hacer es leer el estado que tiene cada foco y ponerlo. Si está encendido el foco 1, pues tengo que mostrarlo encendido. ¿Sí se entiende? Entonces fíjense, aquí lo puedo hacer de 2 modos. El modo largo y el modo corto. Lo voy a hacer primero en el modo largo para que haga sentido después por qué lo hacemos en el modo corto. Podría yo preguntar, o podría leer una variable foco que sea el foco 1 y luego preguntar si esa variable, su estado, es igual a on. Ahorita voy a borrar esto, y si sí, entonces podría decirle busca a foco 1 y cambia pues lo mismo de aquí, ¿no? Ese es su background, así, quedan 2 puntos, y su de este, no del foco 1 sino del foco 1 ball, por ejemplo, y del foco 1 switch, ¿no? Y este de aquí queda así. Entonces esto lo hace con el primer foco, ¿no? O sea, estoy leyendo el foco 1 y si su estado es on, entonces a ese foco, y aquí me falta un ID, a ese switch de ese foco lo pones prendido y a ese foco, a ese bulb de ese foco lo pones prendido. Entonces este va a funcionar para el primero. Tendría que copiar esto 3 veces y decir, bueno, pues lo mismo con el foco 2 y aquí leer foco 2 y aquí el foco 3 y aquí leer el foco 3 y entonces ya va a funcionar con todos. Y si lo apago se mantiene el estado y si los apago ya todos sirven muy bien, y si prendo solo uno sirve, y si prendo el otro sirve, y si prendo el otro sirve. Está muy bien, ¿no? El problema es que pues esto es, para empezar, es un chorro de código y es 0 extendible. Si después agrego 100 focos más, pues tengo que copiar estos 97 veces más, ¿no? Y editarlo uno a uno. Entonces, se ve que esto no es el camino. ¿Cómo lo hacemos? Lo metemos en un ciclo, ¿ok? Donde yo sé cuántos focos tengo. ¿Dónde lo sé? Aquí, ¿no? Para eso está esta variable. Si yo sé que tengo 3 focos, haré esto 3 veces. Si tengo 1000 focos, haré esto 1000 veces.
Entonces esa variable de control de mi for, ¿dónde la vamos a ocupar? Aquí, ¿no? Cuando entre la primera vez a mi ciclo for, mi variable de control valdrá 1, entonces podré modificar foco 1, foco 1, foco 1, y la siguiente es foco 2, foco 2, foco 2, ¿se entiende? Les voy a dejar esto aquí como de recuerdito, para que se vea por qué no lo hacemos así y por qué viene el for. Entonces vamos a escribir esto mismo, muy parecido, en un for. Entonces creamos un ciclo for, podemos empezar con una variable i menor o igual a qué, al total de focos que hay, ¿no? Entonces voy a leer tot focos y más. Esto es un ciclo for, si no se acuerdan bien del for tienen que repasarlo, por favor. Fíjense, voy a imprimir simplemente en la consola la i. Esto me debería de imprimir ¿qué? Un 1 y luego un 2 y luego un 3, se supone. Vamos a ver si es cierto. Ahí está. ¿Sí? Entonces esa variable i, cada que entro a este for, la primera vez vale 1, la segunda vez vale 2 y la tercera vez vale 3. Entonces ya puedo incluso ocupar esto, ¿sí? Lo copié tal cual y lo único que quiero es cambiar los números por la variable i, ¿correcto? Ahora no lo puedo hacer así, ¿no? Exacto. Tengo que concatenar el string con la variable. Entonces quito esto y lo concateno con la i. Aquí es más difícil porque tengo que concatenar. Imagínense que voy a insertar ahí la i. Entonces me salgo del string, concateno la i y sigo con el string. ¿Sí? Y esto va aquí. Y ya acabé. Entonces en lugar de tener esto, se convirtió en esto. Lo chido de esto es que si tuviera 1000 focos, no tengo que cambiar nada de aquí, porque tot focos va a valer 1000 y entraré 1000 veces a este ciclo. ¿Ok? Y entonces esto ya funciona. Si están en on, vamos a ver que haga match con esto. Y si apago este y actualizo la página, se mantiene ese en off. Y si me salgo del navegador, ya no tengo Chrome abierto. Y si vuelvo a abrir, eso se va a mantener. Ya no se borra hasta que yo borre mi local storage. ¿Ok? Voy a pausar aquí el video.